presenta su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Este programa llega a ustedes como un aporte al desarrollo cultural de nuestra comunidad latina en Estados Unidos y el mundo por BLE Pro Language Institute, la llave del éxito. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to your program Exploring English with Mr. Restituyo. Thanks for being with us tonight. And tonight tenemos la lección número 10. Vamos en esta noche a continuar con el presente simple, pero vamos también en esta noche a hablar sobre objetos pronombres. Así que, por favor, no cambie de canal, que luego de esta pausa comercial venimos con nuestro primer segmento de gramática. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE Pro Language Institute. Somos la llave del éxito. Well, last week I introduced lesson number 9, and we talked about the simple present tense, and we learned how to build affirmative, interrogative, and negative sentences. La semana pasada aprendimos la lección número 9 y en ella aprendimos sobre el presente simple, cómo construir oraciones positivas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. En esta entrega, hoy vamos a continuar estudiando el presente simple, pero vamos a aprender sobre los objetos pronombres. Así que veamos a continuación la gramática para esta clase. We have subject pronouns and object pronouns, ¿ok? Tenemos sujeto pronombre y objeto pronombre. Para poder entender mejor esta gramática, debo hacer una breve definición de lo que es sujeto y lo que es objeto. What is subject? Subject is the person, animal, or thing that executes the action of a verb. El sujeto es la persona, animal o cosa que ejecuta la acción de un verbo. Como pueden ver acá en la pizarra, tenemos que Peter called Amy. Peter llamó a Amy. Como usted puede observar en esta oración, ¿quién hizo la llamada? ¿Quién fue el que ejecutó el verbo? Bueno, Peter fue el que hizo la llamada. Peter fue quien llamó a Amy. Entonces, Peter es el sujeto porque Peter ejecutó la acción del verbo, que es el verbo llamar. Entonces, vamos a ver la definición de objeto. Object is the person, animal, or thing that receives the action of a verb. El objeto es la persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, yo digo, Peter called Amy. En esta oración, ¿quién recibió la llamada? Por supuesto que fue Amy. Amy recibió la llamada. Entonces, en esta oración, Amy es el objeto porque ella recibió la acción. Como usted puede ver, diferenciar el sujeto del objeto es muy fácil. El sujeto es el que hace la acción y el objeto es el que la recibe. Entonces, veamos a continuación otros ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, a Peter loves Amy. Peter ama a Amy. ¿Quién es el que ama? Peter. Entonces, Peter es el sujeto. Y como usted puede ver, Peter, el sujeto, está antes del verbo.
el sujeto siempre va a venir antes del verbo. Eso en inglés es invariable. En español, eso sí es variable. En español a veces encontramos oraciones donde el sujeto está después del verbo, pero en inglés nunca vamos a encontrar el sujeto después del verbo, sino antes del verbo. Entonces, Peter loves Amy. Peter ama a Amy. ¿Quién es el sujeto? Peter. ¿Por qué? Porque él es el que da amor. Él es el que ejecuta la acción de amar. Entonces vemos aquí que Amy es el objeto. ¿Por qué es Amy el objeto? Porque ella es la que recibe la acción de amar que Peter ejecuta. Pues bien, el sujeto siempre va a venir antes del verbo y el objeto puede venir después de un verbo o después de una preposición. Les doy aquí dos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración, Peter loves Amy. Peter ama a Amy. Aquí Amy, que es el objeto, está después del verbo amar. Pero observen ustedes esta oración. Peter dances with Amy. Peter baila con Amy. Como ustedes pueden ver, aquí Amy es el objeto y está después de la preposición with. Es decir, en otras palabras, el sujeto en inglés tiene una sola posición. Viene antes del verbo. Pero el objeto en inglés tiene dos posibles posiciones en la oración. Puede estar después de un verbo o puede estar después de una preposición. Así que ya sabemos cómo identificar al sujeto y el objeto. Ahora vayamos a ver los objetos pronombres. Por ejemplo, ¿qué es pronombre? Pronombre es la palabra que sustituye al nombre. Ahora, ¿qué es el nombre? El nombre, el sustantivo, en español le decimos sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Sustantivo es la palabra que usamos para nombrar a una persona, animal o cosa. Repito, sustantivo, noun, en inglés se dice noun. Sustantivo es la palabra que usamos para nombrar a una persona, animal o cosa. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, the book is on the table. El libro está sobre la mesa. La palabra book es una palabra que yo uso para nombrar un objeto que tiene hojas, tiene páginas, tiene un pergamino y que contiene información. Eso es un libro. Entonces, la palabra libro es la palabra que yo uso para nombrar una cosa. Ahora, yo digo Amy. ¿Qué es Amy? Amy es el nombre que yo uso para nombrar a una persona. ¿Y qué sería, por ejemplo, la palabra dog, la palabra perro? Dog es el nombre que yo uso para nombrar a un animal cuadrúpedo que ladra. Muy bien. Entonces, sustantivo siempre es la palabra que usamos para nombrar algo. Por ejemplo, el oxígeno, oxygen. El oxígeno es el nombre que usamos para nombrar lo que nosotros recibimos cuando respiramos. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE, Broad Language Institute. Somos la llave del éxito. ¿Qué es el pronombre? El pronombre es la palabra que usamos para sustituir al nombre. Por ejemplo, aquí tengo
the boy. The boy, la palabra boy es un sustantivo porque lo uso para nombrar a un ser humano masculino menor de edad. The boy, el muchacho. Yo digo, the boy called Amy. El muchacho llamó a Amy. Aquí, the boy es el sustantivo. Es el sustantivo. Es un sustantivo impropio, el muchacho. Ahora, Amy es un sustantivo propio, porque es un nombre propio, pero es también un sustantivo. Por ejemplo, tenemos esta oración. Peter loves Amy. Peter ama a Amy. Peter es un sustantivo. Amy es otro sustantivo. Entonces tenemos que Peter es sustantivo y Amy es sustantivo. Pero ¿qué clase de sustantivo es Peter? Bueno, observe usted la posición de Peter en relación con el verbo. Aquí Peter está antes del verbo, por lo tanto, en esta oración Peter es sustantivo sujeto o sujeto sustantivo. Ahora, ¿y Amy en qué posición está? Está después del verbo. Por eso Amy es objeto nombre u objeto sustantivo. Si yo quiero buscar un pronombre para sustituir el nombre de Peter y el nombre de Amy, para Peter voy a usar he. He loves her. Her es ella. Entonces decimos, él la ama a ella. Entonces tenemos que aquí, he viene siendo pronombre. Her, la palabra que usé para sustituir a Amy, también es un pronombre. Pero ¿qué clase de pronombre es he? El pronombre que yo usé para sustituir a Peter es un sujeto pronombre. Es un sujeto pronombre. Primero, es un pronombre porque está sustituyendo el nombre de Peter. Y es sujeto porque está antes del verbo. He loves her. Y her es el pronombre que usé para sustituir a Amy. Y como Amy en la oración es objeto, entonces her viene siendo un objeto pronombre. Entonces, los pronombres son palabras que usamos para sustituir a los nombres. Entonces, dependiendo de qué lugar ocupa el nombre que el pronombre sustituye, entonces el pronombre va a ser sujeto o va a ser objeto. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto para I, yo. I es yo, me es yo. Pero ¿qué diferencia hay entre I y me? Bueno, I es yo sujeto y me es yo objeto. Entonces, como I es yo sujeto, I siempre va a venir antes de un verbo. I love Amy. Yo amo a Amy. Digo I porque yo soy el que amo. Yo soy el que ejecuto la acción de amar. I love Amy. Ahora, si yo voy a decir que Amy me ama a mí, yo digo Amy loves me. No puedo decir Amy loves I. No puedo decir eso. Digo Amy loves me. Digo me porque en esta oración yo soy el objeto. Yo soy quien recibo la acción que Amy ejecuta. Pues bien, repitan después de mí. I love Amy. Yo amo a Amy. Amy loves me. Amy me ama a mí. Pues veamos a continuación el siguiente pronombre. Tenemos you, sujeto, you, objeto. You love Amy. Usted ama a Amy. En esta oración, you es sujeto. ¿Cómo sabemos que you es sujeto? Porque está antes del verbo. Ahora, Amy loves you. Amy le ama a usted. En esta oración, you es objeto. ¿Cómo sabe usted que es objeto? Porque está después del verbo. Muy bien, veamos aquí. He es él. Him es él. Ambos pronombres significan él. Pero he es el sujeto y him es el objeto. Como he es el sujeto, siempre he va a venir antes del verbo. Por ejemplo, he loves Amy. Él ama a Amy. Ven, yo aquí usé he porque aquí él es el que ejecuta la acción de amar.
He loves Amy. Él ama a Amy. Ahora, Amy lo ama a él. Amy loves him. En esta oración yo uso him porque él es quien recibe la acción del amor que Amy ejecuta. Veamos aquí she. She es ella. Her es ella. Pero she es ella sujeto y her es ella objeto. Como she es sujeto, she siempre va a venir antes de un verbo. Y como her es objeto, siempre va a venir después de un verbo. Entonces yo digo, she loves Peter. Ella ama a Peter. Ven, aquí yo usé she porque ella es la que ejecuta la acción del verbo amar. Ahora, Peter la ama a ella. Peter loves her. Aquí yo pongo her porque ella es la que recibe la acción que Peter ejecuta. Tenemos aquí it. It es este. It es este. Pero it es este sujeto y it allá es este objeto. Por ejemplo, yo refiriéndome al perro, yo digo, it loves its food. Este ama su comida. O yo puedo decir, it bites Amy. Este muerde a Amy. ¿Quién es este? El perro. Aquí en esta oración, it es sujeto porque está antes del verbo morder. Ahora, si yo digo, Amy fed it. Amy lo alimentó. ¿A quién alimentó? Al perro. Amy fed it. Amy lo alimentó. Aquí la palabra it es un objeto porque está después del verbo alimentar. Pues bien, veamos aquí el siguiente pronombre. Tenemos we, nosotros, us, nosotros. Pero we es nosotros sujeto y us es nosotros objeto. Como we es sujeto, va a venir siempre antes de un verbo. We love Amy. Nosotros amamos a Amy. Nosotros, we love Amy. Nosotros amamos a Amy. Digo we porque nosotros somos quienes ejecutamos la acción de amar. Ahora, Amy nos ama a nosotros. Amy loves us. Amy nos ama a nosotros. Digo us porque en esta oración nosotros recibimos la acción que Amy ejecuta. Luego tenemos you, plural, ustedes. You, plural, ustedes. Este you es sujeto y este es objeto. Por ejemplo, you love Amy. Ustedes aman a Amy. Ahora, Amy les ama a ustedes. Amy loves you. Muy bien. Vamos con ellos. They es ellos. Them es ello. Pero they es ellos sujeto y them es ellos objeto. Entonces, cuando yo digo they love Amy, ellos aman a Amy. Yo digo they porque aquí en esta oración ellos son los que ejecutan la acción de amar. Ahora Amy los ama a ellos. Amy loves them. Digo them porque en esta oración ellos reciben la acción que Amy ejecuta. Pues bien, espero que este primer segmento de gramática lo hayan podido entender. Después de esta pausa comercial, entonces venimos con ejercicios en los cuales vamos a usar esta gramática que acabamos de aprender. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE, Broad Language Institute.
la llave del éxito. Pues bien, es tiempo de que pongamos en práctica la gramática que aprendimos en el segmento anterior. Veamos aquí estas oraciones. Aquí yo les doy estas oraciones para que ustedes la completen. Van a escoger la palabra entre paréntesis, el pronombre correcto. Por ejemplo, aquí tenemos la primera oración. En el primer espacio, ¿qué diría usted? ¿Usted diría I o diría me? Observe usted la estructura de la oración. Si usted dijo I, le felicito, correcto. Dice aquí I love, yo amo. ¿Por qué usted usa I? Porque love es un verbo. Entonces aquí yo es el que ejecuta la acción. Entonces decimos I love, y ya decimos cuál escogemos allá. En la segunda opción, ¿qué pondríamos? ¿Pondríamos she o pondríamos her? Excelente, decimos her. I love her. Yo la amo a ella. ¿Por qué usted escogió her? Porque aquí ella está después del verbo amar. Recuerde que les dije anteriormente que el sujeto siempre va a venir antes del verbo y el objeto después de un verbo o después de una preposición. Muy bien, veamos esta oración. Espacio, aman a nosotros. Muy bien, en el primer espacio tenemos dos opciones. Tenemos they o tenemos them. ¿Cuál de las dos usted escogería? They o them. Perfecto, si usted escogió they, pues correcto. Porque aquí en esta primera parte, ellos son sujeto. ¿Cómo sabemos que ellos son sujeto? Porque están antes del verbo. They love, ellos aman. ¿A quiénes aman? They love we o they love us. ¿Cuál de las dos usted escoge? We o us. Perfecto, us. ¿Por qué escoge us? Porque aquí ese nosotros es objeto. ¿Y cómo sabemos que es objeto? Porque está después del verbo amar. Perfecto, excelente. Pues bien, creo que esta pequeña práctica demuestra que usted efectivamente entendió el segmento anterior de gramática. Así que lo que vamos a hacer en este momento es, yo les voy a dar un listado de verbos que ustedes van a usar en el siguiente ejercicio. Aunque yo no puedo escucharlos a ustedes, ustedes en casita pueden practicar. Así que observen esta estructura. How often significa cuán frecuentemente. How often do you call me? How often do you call me? ¿Cuán frecuentemente usted me llama? How often do you call me? Repitan después de mí. How often do you call me? ¿Cuán frecuentemente usted me llama? Y contesta, I call you every day. Yo le llamo todos los días. Perfecto, magnífico. Entonces, vamos a sustituir el verbo call por uno de los verbos que están aquí en la pantalla, en la pizarra. Aquí tenemos el verbo see, que es ver. Tenemos el verbo teach, que es enseñar. El verbo help, que es ayudar. Tenemos el verbo hug, que es abrazar. Tenemos el verbo dance with, bailar con. Tenemos el verbo play with, jugar con. Y tenemos el verbo talk with, conversar con. Así que vamos a ver. Haga su pregunta. Y mientras ustedes van fabricando su pregunta en casa, permítame decirle que somos BLE Broad Language Institute. Ya usted no tiene necesidad de viajar a Estados Unidos para aprender inglés. Desde cualquier rincón del mundo usted puede aprender inglés en los Estados Unidos a través del internet. Llámenos al teléfono en la pantalla de su televisor y matricúlese hoy mismo. Somos BLE Broad Language Institute. Estamos ubicados en el estado de New Jersey. Nosotros le garantizamos el dominio del idioma en tan solo 14 meses. Si usted nos da 2 horas diarias de lunes a jueves y sigue nuestras instrucciones, en 12 o 14 meses usted podrá decir que usted es bilingüe.
Así que espero que ya ustedes han practicado lo suficiente. Vamos a hacer algunas oraciones. How often do you see me? Repitan. How often do you see me? Excelente. ¿Cuán frecuentemente usted me ve a mí? ¿Y cómo usted contesta? I see you every day. Yo le veo todos los días. Vamos ahora con el verbo teach, enseñar. How often do you teach me? ¿Cuán frecuentemente usted me enseña? Y usted contesta, I teach you every day. Yo le enseño todos los días. How often do you help me? ¿Cuán frecuentemente usted me ayuda? Repita después de mí. How often do you help me? ¿Cuán frecuentemente usted me ayuda? Entonces usted contesta, I help you every day. Yo le ayudo todos los días. Now, how often do you dance with me? ¿Cuán frecuentemente usted baila conmigo? I dance with you every week. Yo bailo con usted toda la semana. Pues bien, aquí hemos practicado los dos primeros pronombres, you y I y me. Ahora que vamos a ver el siguiente pronombre, vamos a ver. How often do you call your father? How often do you call your father? ¿Cuán frecuentemente usted llama a su padre? Su padre es él, ¿verdad que sí? Como su padre es él, vamos a usar en la respuesta ya sea el pronombre he o el pronombre him. ¿Cómo sería? A ver, I call he o I call him. ¿Cuál de los dos pronombres usted pondría? He o him. Si usted puso him, le felicito. Excelente. Aquí tenemos que poner him porque él está después del verbo llamar. So listen and repeat. I call him every day. Yo lo llamo a él todos los días. Entonces veamos, cambiemos a call por el verbo ver. How often do you see your father? ¿Cuán frecuentemente usted ve a su padre? ¿Y cómo contestaría? Yo lo veo a él. I see him every day. Yo lo veo a él todos los días. Veamos el siguiente. Vamos a sustituir el verbo see, ver, por el verbo teach, enseñar. How often do you teach your father? ¿Cuán frecuentemente usted enseña a su padre? ¿Y cómo usted contesta? I teach him every week. Yo le enseño a él todas las semanas. Entonces, construya usted una pregunta o una conversación parecida a esta. Usted pregunta y contesta. Así que practicando es como nosotros logramos dominar lo que ya entendemos. Esta gramática, si usted ya la entendió, ahora el siguiente paso es que usted la practique. Así que veamos ahora el siguiente pronombre. Tenemos ella. Ella, she y decimos her. How often do you call your mother? ¿Cuán frecuentemente usted llama a su madre? Como usted puede ver en esta pregunta, su madre está después del verbo llamar. Por lo tanto, aquí su madre es objeto. El pronombre que necesitamos no es she, sino her. ¿Cómo diría yo la llamo? I call her. ¿Por qué digo her? Porque aquí ella está después del verbo llamar, es un objeto. Decimos, I call her every day. Yo la llamo a ella todos los días. How often do you see your mother? ¿Cuán frecuentemente usted ve a su madre? ¿Y cómo usted contestaría? I see her every day. Yo la veo a ella todos los días. Ahora veamos. How often do you help your mother? ¿Cuán frecuentemente usted ayuda a su madre? ¿Y cómo contestaría? I help her. ¿Por qué dice her? Porque está después de un verbo. I help her every day. Yo la ayudo todos los días. Ahora vayamos con el pronombre it, que es para cosas. How often do you wash your car? ¿Cuán frecuentemente usted lava su carro? Su carro no es una persona, su carro es una cosa. Por lo tanto, el pronombre que vamos a utilizar es el pronombre it. Yo lo lavo. ¿Cómo diría yo lo lavo? I wash it. I wash it.
I wash it every week. Yo lo lavo cada semana. En esta oración, it es un objeto pronombre. ¿Cómo sabemos que es un objeto pronombre? Porque está después del verbo wash. How often do you wash your car? ¿Cuán frecuentemente usted lava su carro? Usted contesta, I wash it. Lo lavo cada semana. I wash it every week. Ahora, si yo le pregunto a usted, how often do you wash your cars? En plural, supongamos que usted tiene varios carros. Si yo le pregunto, how often do you wash your cars? ¿Cuán frecuentemente usted lava sus carros? En esa respuesta no va a decir it, sino them. I wash them every week. Yo los lavo cada semana. Aquí uso them porque them también es el plural de it. Veamos a continuación esta práctica con el pronombre nosotros. How often does Amy call you and your sister? How often does Amy call you and your sister? ¿Cuán frecuentemente Amy le llama a usted y su hermana? Como son usted y su hermana, usted va a decir nosotros. Amy nos llama a nosotros. Ese nosotros es objeto. Por lo tanto, no vamos a usar we, sino us. Amy calls us. Amy calls us every week. Amy nos llama cada semana. Ahora sustituyamos a llamar por el verbo ver. ¿Cómo sería? How often does Amy see you and your sister? ¿Cuán frecuentemente Amy le ve a usted y su hermana? ¿Y cómo usted contestaría? Amy sees us. Amy nos ve a nosotros. Amy sees us every day. Excelente, magnífico. Now let me ask you this question. How often does Amy teach you and your sister? ¿Cuán frecuentemente Amy le enseña a usted y su hermana? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Excelente. Si usted dijo, Amy teaches us every week, está correcto. Muy bien, le felicito. Pues bien, vamos a ver ahora el pronombre ellos. How often do you call your parents? ¿Cuán frecuentemente usted llama a sus padres? Sus padres son plural, son dos, papá y mamá. Entonces, el pronombre que vamos a usar es ellos. Pero ¿cuál de los dos? They o them. Por supuesto que es them, porque aquí sus padres están después del verbo llamar, son objeto. Entonces decimos, I call them every day. Yo los llamo a ellos todos los días. Ahora voy a sustituir el verbo llamar por el verbo ver, see. How often do you see your parents? ¿Cuán frecuentemente usted ve a sus padres? A ver, en casita, escriba la respuesta en su cuaderno. How often do you see your parents? ¿Cuán frecuentemente usted ve a sus padres? Excelente. Si usted escribió esto, está correcto. I see them every day. Yo los veo a ellos todos los días. Ahora veamos esta pregunta. Voy a sustituir a see, el verbo see, por el verbo help, ayudar. How often do you help your parents? ¿Cuán frecuentemente usted ayuda a sus padres? Excelente. I help them every day. Yo los ayudo todos los días. Pues bien, hasta aquí este segundo segmento de esta gramática, la práctica y la introducción de los objetos pronombre. Así que, por favor, no cambie de canal, que volvemos en breve. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE, Broad Language Institute.
la llave del éxito. Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. We use adverbs of frequency to indicate the frequency of an action. Usamos los adverbios de frecuencia para indicar la frecuencia de una acción. ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Por ejemplo, si yo digo, I drink coffee in the morning. I drink coffee in the morning. Yo tomo café en la mañana. Quizás al yo decir I drink coffee in the morning, usted se estará preguntando, ¿con qué frecuencia Mr. Restituyo toma café en la mañana? ¿Lo hará siempre o lo hará algunas veces? Entonces yo necesito un adverbio de frecuencia para indicarle a usted con qué frecuencia yo tomo café en la mañana. Si yo puedo decir entonces, I always drink coffee in the morning. Yo siempre tomo café en la mañana. La palabra always es el adverbio de tiempo que significa siempre. Entonces cuando yo digo, I always drink coffee in the morning, usted automáticamente entiende que yo tomo café todas las mañanas en la mañana. Todos los días en la mañana tomo café. O sea, de 100 días, los 100 días. Porque always indica 100% del tiempo. La frecuencia de always es 100%. Ahora, si yo digo, I usually drink coffee in the morning. Yo usualmente tomo café en la mañana. Usually expresa más o menos como el 80% del tiempo. Quizás de 100 días, 80 días. De 7 días, quizás 5 días. Ahora, si yo digo, I normally drink coffee in the morning, normally y usually están más o menos ahí. Podríamos decir que igual, como 80% más o menos los dos. Ahora, si decimos, I often drink coffee in the morning, yo frecuentemente tomo café en la mañana. Often expresa más o menos como el 60%. Entonces decimos aquí, I sometimes drink coffee in the morning. Yo algunas veces tomo café en la mañana. Sometimes expresa más o menos como el 40%, 30% por ahí. Now, I rarely drink coffee in the morning. Yo raramente tomo café en la mañana. Rarely expresa más o menos como un 20%, un 15%. Now, I seldom drink coffee in the morning. Yo rara vez tomo café en la mañana. Seldom expresa como el 5%. Now, I never drink coffee in the morning. Yo nunca tomo café en la mañana. Never indica 0%. Pues bien, vamos a repetir después de mí. I always drink coffee in the morning. Yo siempre tomo café en la mañana. I usually drink coffee in the morning. Yo usualmente tomo café en la mañana. I normally drink coffee in the morning. Yo normalmente tomo café en la mañana. I often drink coffee in the morning. Yo frecuentemente tomo café en la mañana. I sometimes drink coffee in the morning. Yo algunas veces tomo café en la mañana. I rarely drink coffee in the morning. Yo raramente tomo café en la mañana. I seldom drink coffee in the morning. Yo rara vez tomo café en la mañana. I never drink coffee in the morning. Yo nunca tomo café en la mañana. Excelente, magnífico. Ahora veamos, a continuación tenemos 3 reglas para usar los adverbios de frecuencia. O sea, los adverbios no podemos ponerlo en cualquier lugar. Hay un orden lógico para cada elemento en la oración. Vamos a ver 3 reglas que debemos seguir para usar los adverbios de frecuencia correctamente. Así que veamos regla número 1. Los adverbios de frecuencia siempre vienen antes de los verbos simples.
Los adverbios de frecuencia siempre vienen antes de los verbos simples. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración. He dejado dos espacios, un espacio antes del verbo y un espacio después del verbo. Para saber si vamos a poner el adverbio después del verbo o antes del verbo, primero tenemos que determinar qué clase de verbo es always. Bien, ¿qué clase de verbo es drink? Entonces, drink es un verbo simple. Drink es un verbo simple. Como drink es un verbo simple, yo voy a poner always antes de drink. I always drink coffee in the morning. Aquí pongo always antes de drink porque drink es un verbo simple. Vamos a ver otra oración. They, espacio, arrive, espacio, early for work. ¿Qué clase de verbo es arrive? Arrive es un verbo simple. Como es un verbo simple, vamos a colocar el adverbio always antes de arrive. They always arrive early for work. Ellos siempre llegan temprano para el trabajo. Usted se estará preguntando, ¿y cómo yo voy a saber cuáles son los verbos simples, cuáles son los verbos auxiliares? Pues eso es muy facilito. Aquí le voy a colocar a este lado de la pantalla, en la pizarra, los verbos auxiliares. Son solamente 9 modales y por ahora vamos a presentarle nada más 3 verbos auxiliares. O sea, 9 modales y 3 verbos auxiliares. El verbo que usted no vea en esa lista es un verbo simple. Veamos a continuación. Si está en la lista es un verbo auxiliar. Si no está en la lista es simple. Aquí tenemos she plays the piano. Tenemos un espacio antes de play y otro espacio después de play. ¿Qué clase de verbo es play? Chequee la lista. ¿Ve usted a play en la lista? Por supuesto que no. Entonces, si play no está en la lista, play es un verbo simple. Entonces decimos, she usually plays the piano after school. Ella usualmente toca el piano después de la escuela. Ahora, veamos la segunda regla de los adverbios. Adverbs of frequency must come after verb to be. Los adverbios de frecuencia deben venir después del verbo to be. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración. They, raya, espacio, are, raya, early for work. Are es el verbo to be. Lo podemos ver en la lista. Es un verbo auxiliar. Como es un verbo auxiliar, entonces vamos a colocar el adverbio después de are. They are always early for work. Ellos están siempre temprano para el trabajo. Como usted puede ver, aquí always está después del verbo to be. Aquí tenemos I, espacio, am, espacio, happy. ¿Dónde colocaría always? Pues bien, vamos a decir I am always happy. Yo estoy siempre feliz. Pongo aquí always después de am porque am es el verbo to be. Y am está en la lista de los auxiliares, verbos auxiliares. Pues bien, veamos el siguiente. He, espacio, is, espacio, late for work. ¿Dónde pondríamos a never? ¿Antes de is o después de is? Excelente, después de is, porque is es el verbo to be. Y este es un verbo auxiliar. Decimos, he is never late for work. Él está nunca tarde para el trabajo. Pongo never después de is. Así que aquí tenemos las dos primeras reglas de cómo usar los adverbios de frecuencia. Ahora veamos la tercera y última regla. Aquí dice, la tercera regla, los adverbios de frecuencia deben venir después del modal auxiliar y antes del verbo principal. Después del modal auxiliar y antes del verbo principal. Aquí tenemos esta oración. You, espacio, can, espacio, count on me. ¿Dónde vamos a poner always?
¿lo ponemos antes de can o después de can? Por supuesto que después de can. Decimos, you can always. ¿Por qué ponemos a always después de can? Porque can es un modal auxiliar. Está aquí en la lista que le coloqué en la pizarra. Can es un modal auxiliar. Entonces, you can always count on me. Usted puede siempre contar conmigo. Can es un modal auxiliar, por lo tanto aquí always va a ir después de can y antes del verbo principal que es count, contar. Pues bien, hasta aquí estas tres reglas de los adverbios de frecuencia. Ahora es tiempo de practicar este conocimiento. Les voy a dar estas oraciones para que ustedes coloquen el adverbio en la posición correcta. ¿Cómo usted va a saber? Bien, primer paso, usted va a ver si el verbo está en la lista. Si el verbo está en la lista, es un verbo auxiliar. Entonces, cuando el verbo es auxiliar, el adverbio va después del verbo auxiliar. Si el verbo es simple, vamos a colocar el adverbio antes del verbo. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE, Broad Language Institute. Somos la llave del éxito.